Aquí estamos entonces en Filipenses, capítulo 3. Y hermanos, el tema de la resurrección, que es algo que hemos estado viendo de muchas maneras, de muchos ángulos, hemos escuchado lo que piensan algunos, hemos meditado entre nosotros, nos hemos cuestionado también algunas situaciones, algunos contextos, algunos versículos, algunas predicaciones, etcétera. Y qué rico que juntos podemos venir a la Biblia, porque sabemos que aquí está la verdad. El Señor Jesús dijo, tu palabra es verdad. Así que aquí estamos de nuevo con un texto, ¿ya? El versículo 12 de Filipenses capítulo 3. Fíjense que eh, en los versículos anteriores, ¿ya? Los voy a leer para llegar después al versículo 12, que es el que me llama mucho la atención. Voy a leer el 12 y después lo vamos a ver en el contexto. Y a ver si entre todos vamos sacando conclusiones, aunque yo creo que con todo lo que ya hemos visto nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? Fíjense el versículo 12 de Filipenses capítulo 3. Dice, estoy leyendo la Nueva Biblia española, ¿ya? Voy a ponerlo en la 60 mejor por si acaso, ¿ya? Aquí lo voy a poner en la 60, después la cambio. Ese está con... Ahí, ahí sí. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Eh, es el versículo 11 el que yo quería dejarle delante a ustedes, porque es el que trata de la resurrección, aunque el 12 está en el contexto, pero es el 11 ya. El 11 tengámoslo en mente y de ahí para que lo analicemos en el contexto de Filipenses. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, es el apóstol Pablo, está hablando acá, ¿ya? Y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahora vamos a leerlo en el contexto. En el versículo 1, bueno, ya sabemos que viene del versículo 2 porque dice prosigo al blanco. O sea, viene del capítulo 2, perdón. Capítulo 2. Entonces en el versículo 1 del capítulo siguiente, el versículo 1 del capítulo 3. Recordemos que aquí antiguamente no había ni versículos ni capítulos, ni títulos, ni nada de eso, porque eran epístolas, eran cartas. Dice, prosigo, es el título, de la que ese es título. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí está Filipenses capítulo 3. Este es otro, el versículo 21, este es otro versículo también que llama mucho la atención y está relacionado con el tema de la resurrección, el cuerpo de resurrección, como algunos le llaman, ¿ya? Ok, entonces algunas de las cosas que podemos ver acá, que el apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, él dice, fíjense en el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. A ver, Andrés, ¿por qué crees tú que diga esto el apóstol? Si es que estás ahí, hermano mío, o cualquiera de los que está ahí, si quiere contestar, ningún problema. ¿Por qué el apóstol podría decir algo así? Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿qué significa que él no va a morir? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? ¿Que él va a ser librado de la muerte física y no va a llegar? ¿Qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué el apóstol podría decir esto aquí en Filipenses capítulo 3? A ver. Ah, Estoy pensando yo. ya. ¿Puedo opinar yo? Sí, por supuesto. Adelante, hermano mío. Yo entiendo de que Pablo, ¿verdad? Él entendía de que él iba a llegar vivo a la segunda venida del Señor. Por lo tanto, él tenía la esperanza viva. Ya después vemos en segunda de Timoteo que ya él pierde, digamos, la esperanza y entiende que la muerte física, biológica, va a ser primero que la resurrección espiritual, ¿verdad? Pero hasta el momento, Pablo abraza la esperanza de que la segunda venida del Señor él iba a estar vivo, como lo decía en otra escritura, que primero los que dormían y luego los que estuvieran vivos, pero él se contaba como en aquello. Por lo Ya. tanto, yo entiendo que es como la misma línea de lo que está planteando acá. Ok. Gracias, gracias, Rodrigo. ¿Quién más se anima a opinar? Adelante, Ismael. Sí, yo iba a decir algo similar, que tal vez tiene que ver con el tema de los tiempos que él entiende, porque si para él la resurrección ocurría en la segunda venida de Cristo, y, hemos entendido que para él estaba próxima, él era uno de los que hablaba de la proximidad también de la venida de Cristo, él la veía como algo futuro, entonces como él no sabía el día de su muerte, él consideraba que tal vez iba a estar vivo para esa venida, Él no podría consideraba, ser. discúlpame, Ismael, él no consideraba el día de su muerte, dijiste. No te escuché bien, discúlpame. Él no sabía cómo. ¿Cómo? Que justo se me cortó. Sí, porque acá dice, si al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces yo lo que voy es muy parecido a lo que dice el Rodrigo, que tiene que ver con los tiempos. O sea, Pablo no sabe cuándo va a morir,
no sabe si va a estar vivo o no en la segunda venida de Cristo. A eso voy Ya, yo. Entonces, a él lo que él lo está diciendo en condicional, o sea, él no sabe si va a suceder eso. Tienen que darse ciertas condiciones para que él pueda ser parte de esa resurrección de entre los muertos. Si es que él muere antes de la segunda venida de Cristo o después. ya, cuando, a ver, gracias Ismael, súper, gracias hermano mío. Si nos centramos, bueno, en todo el versículo, pero mayormente en la palabra llegase a la resurrección, si en alguna manera llegase a la resurrección, ¿está considerando él que va a morir? Y si está considerándolo, ¿en qué sentido lo considera? ¿Él está considerando estar vivo? Y y si está vivo, entonces, ¿cómo deberíamos entender el tema de la resurrección? Eso Por pregunto. eso yo, sí, A por ver, eso yo lo planteaba como opción, a porque ver, podría ser que uno pudiera pensar y decir, ah, a lo mejor él cree que va a estar vivo cuando venga Cristo, o a lo mejor él piensa que va a estar muerto, dependiendo de cómo uno lo vaya entendiendo. ya. Entonces, porque si seguimos dependiendo de lo que entendamos, o sea, de qué línea sigamos, yo creo que va a depender la interpretación de esto que está diciendo el apóstol. Ok, No sé si me ok. expliqué. Sí, creo haber captado. No sé si los demás. Adelante, Brian. A mí me surge una pregunta con ese llegase. ¿Ya? Es que, o sea, no sé cuál, no sé en el griego, no sé cuál realmente es la palabra que significa, así es exactamente, pero, o sea, yo me preguntaría entonces, eh, ¿él, él no llegaría? O sea, ¿habría la posibilidad de que no llegaría a esa resurrección de los muertos? Entonces ahí, claro, ahí sería que muriera, en ese caso, ¿no? Sería ¿Ya? como lo más. Porque obviamente va a haber resurrección y va a ser participante aunque muera. Pero como ese llegase, ¿Mm? O no sé, llegara, como que claro. me da a ¿Mm? entender claramente que si es que va a estar vivo, vivo físicamente. Porque obviamente va a llegar a la resurrección, aunque muera. Claro. Sí, cierto, ¿no? No sé, La eso palabra es lo que. ahí, a propósito de tu pregunta, la palabra ahí es llegar, lograr, alcanzar. Así que no tiene mayor complejidad la palabra. ¿Ya? ¿Quieres agregar algo más, Brian? No, no, que siga Andrés. Gracias. Adelante, Andrew. Me cambié a otra Biblia para después poder ver los números de Strong, ¿ya? Por eso me cambié. Adelante, Andrew Murray. Pareciera que es similar a lo que dice, bajo mi punto de vista, en Tesalonicenses, cuando dice nosotros los que hayamos quedado y se incluye. Entonces yo creo que más que dudar o no saber, yo creo que él lo está, de cierta manera, afirmando. Eso es lo que quiero acotar por ahora. Afirma que, disculpa. El tema de que llegara la resurrección de los muertos, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos hechos conforme a su muerte. Todo lo que viene hablando anteriormente. Ya, ya, ok. ¿Alguien más quiere opinar? Pero ahí, hermano Guillermo, Adelante, porque hermano. en el fondo, aquí, si yo lo veo, no es que él, claro, para mí él sigue pensando de que él va a estar vivo, ¿de acuerdo? Pero que la idea de él es que pueda presenciar, ¿verdad? Esa resurrección de los muertos como, como digamos, espectador, entendiendo
de que primeramente serán los que durmieron en el Señor, ¿verdad? Por lo tanto, él como después, lo mismo que indican en Tesalonicenses, y luego nosotros, los que habremos Sí. vivido. Entonces, yo lo entiendo hasta el momento de que él siempre tiene la esperanza de estar vivo, y si estar vivo, va a mirar, va a poder presenciar, ¿verdad? Esa resurrección de aquellos que durmieron en el Señor, ¿verdad? Y claramente dentro del contexto que todo esto, lo que estudiamos en 1 Corintios 15, ¿verdad? Que esto era espiritual, como lo que vimos en Génesis 2.7, la muerte, ¿verdad? Que en el fondo era una muerte espiritual, por lo tanto, hoy día, siguiendo digamos, esa línea y entendiendo lo que hemos aprendido, siempre sería el contexto espiritual, porque, o sea, ya Pablo ha escrito todo 1 Corintios 15, en donde explicó claramente el paralelo, ¿verdad? Entre digamos, lo deshonroso, lo honroso, las semillas, después. Sí, Entonces, que ahora hiciera un cambio, no lo veo. claro. No, súper bien. Bueno, entonces acá lo que aprendemos es que el apóstol, ese sí es condicional, ¿cierto? Sí, en alguna manera. O sea, hay una, tal como se ha dicho, él piensa que podría llegar a la resurrección de los muertos. Y ese, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, implicaría que entonces él piensa estar vivo, tal como se ha dicho. Él piensa estar vivo, ¿ya? Si en alguna manera llegara o llegase a la resurrección de los muertos, él a ese evento, a la conclusión de ese evento, recordemos que la resurrección era un periodo, es un proceso que comenzó a desarrollarse, ¿ya? Cuando después que el Señor Jesucristo resucita, asciende, envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a dar vida a aquellos que recibieron los receptores del Espíritu, ¿ya? Y ponían su confianza en el Señor Jesús. Entonces era un proceso, ellos eran vivificados, como dice Efesios, Colosenses, pasaje que ya hemos visto, donde ellos ya habían resucitado y estaban sentados juntamente con Cristo. Entonces, aquí cuando él dice si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, entonces la clave también que nos ayuda mucho es eh, para entender el periodo, el tiempo, es que la resurrección ahí es de los muertos. Y estos muertos, obviamente que implica que son aquellos que ya están en los sepulcros, que están en las tumbas, que ya han partido del escenario terrenal. Entonces, si mi comprensión es correcta, y ahí por eso que también ahora digo lo que yo creo, Pablo piensa que existiría la posibilidad de que él llegara a ese evento donde los que están en los sepulcros, ¿ya? Van a resucitar. Entonces, aquí vemos entre líneas, bueno, en el contexto también se puede ver y por otros versículos igual, que él el apóstol, él ya ha enseñado antes que él ha resucitado juntamente con los creyentes, los cuales han nacido de nuevo y han creído en el Señor Jesús. Entonces, hay una resurrección que está en línea con la enseñanza del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, en Juan capítulo 11, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 8, donde él enseña que los que están vivos y creen en Él, entonces no morirán, no morirán jamás o no morirán eternamente. Y los que estén en los sepulcros, va a llegar el día, que también se dice que es el día postrero, el día final. Y fíjense todas las implicancias que tiene este versículo, porque tal como ha dicho Andrés y han opinado tanto Rodrigo como Ismael, Brian, entonces va armonizándose pero súper bien con todo lo que el Señor Jesucristo enseñó y los apóstoles que recibieron la enseñanza del Señor Jesucristo, entonces después desarrollan esta enseñanza en las cartas apostólicas y van enseñando lo que recibieron del Señor. Y como el Señor Jesucristo enseñó que los que viven y creen en Él ya resucitan, o sea, no mueren, ¿ya? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí tenemos las dos resurrecciones. La resurrección que es el proceso que se está desarrollando en las personas que escuchan el Evangelio y que están vivas físicamente y reciben la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Entonces esa es volver a la comunión con Dios. ¿Ya? Volver a la comunión con Dios, el ser sacados del pacto mosaico y ser trasladados al nuevo pacto o del reino de las tinieblas al reino de la luz o el reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, lo dice de muchas maneras, ¿ya? O del monte, el monte Sinaí al monte Sión, etcétera, o del viejo cielo y vieja tierra a los nuevos al nuevo cielo y nueva tierra. Todo eso son paralelos, prácticamente, pero de lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí veo yo que cuando dice si en alguna manera llegase o llegara a la resurrección de los muertos, estaría implicando eso. Las dos resurrecciones que vemos acá, entonces, la resurrección para los que están vivos, porque creen en Cristo, ¿ya? Y la resurrección, que es el evento para los que están en los sepulcros y que, tal como habéis dicho ustedes, esto es futuro para Pablo. Pero lo importante, lo interesante que él dice, si en alguna manera llegase o llegara a la resurrección de los muertos, que implicaría que, tal como el Señor Jesucristo enseñó en Mateo 16 y en otros versículos, en que la venida del reino, la resurrección y el juicio se iban a dar mientras algunos de ellos estuvieran vivos. Por eso que el apóstol acá, él supuestamente, él piensa que podría ser uno de los que están vivos cuando el Señor Jesucristo vuelva y entonces lo podría encontrar vivo a él. Entonces, por eso que dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, la resurrección de los muertos implica la segunda venida, el juicio, ¿ya? Y la venida del reino, obviamente la resurrección, la venida del reino y el juicio. Esos eventos van concomitantes, entonces se dan en el mismo tiempo. Así que de ahí a que Pablo entonces dijera esto, ¿ya? Adelante, Andrew. Consulta, ¿estamos hablando de que llegar a la resurrección de los muertos como un evento físico o espiritual? Me perdí. Ah, buena, buena. Pero yo creo que tú lo sabes. Obviamente que aquí es otra cosa. Aquí es otra cosa que bueno que lo dice Andrés, porque tantas cosas que están ahí que uno puede leer entre líneas y sacar a luz de la enseñanza del apóstol y de la enseñanza del Señor, la enseñanza de toda la Biblia en realidad, si, si él estuviese hablando de resurrección física, ojo aquí, ¿ya? Aquí pongan atención y si tienen que decirme que me equivoco, me lo dicen, no hay ningún problema, porque estamos aprendiendo juntos. Pero es lo que yo veo. Si él dijera acá, si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, ¿ya? Entonces im- deduzco yo por el resto por la enseñanza que él recibió del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dijo que la resurrección de los muertos iba a ser en esa generación. Y también el Señor Jesucristo enseñó que ya la resurrección había comenzado, era un proceso. Entonces, si Pablo, como él mismo había enseñado al escribirle a otros creyentes en otras localidades, escribirle a otras iglesias, él enseñó que la resurrección había comenzado y algunos de los que eran, o sea, todos los que eran hijos de Dios, ya habían resucitado, habían nacido de nuevo. Entonces, es una resurrección espiritual la que ellos recibieron, ¿ya? Y cuando aquí Pablo dice si en alguna manera llegara a la resurrección de los muertos, es buena la pregunta que hace Andrés porque uno podría decir, entonces implicaría que Pablo está esperando en ese siglo, en esa edad, estaría esperando la resurrección física, si es que fuera física, ¿ya? Ojo con eso, si es que fuera física. La otra manera que como yo creo que el apóstol aquí está enseñando, me parece a mí en armonía con lo que yo puedo entender, es que aquí él está hablando de que la resurrección de los muertos
es el fin del proceso de resurrección cuando los que están en los sepulcros ahora resucitan y es la misma resurrección que tuvieron los que estaban vivos. ¿Ya? O sea, los vivos no tienen dos resurrecciones, una física, primero una espiritual y una física, porque ya sabemos que el orden es primero lo natural y después lo espiritual. Entonces, aquí ellos recibieron la resurrección espiritual, pero como es un proceso, ¿cuándo termina? Cuando los que están en los sepulcros y han creído en el Señor Jesucristo, ellos tienen que resucitar. Eso es lo que me parece a mí. Es verdad que algunos, si no toma, no armoniza con el resto de los otros versículos que nosotros hemos visto y que nos han enseñado otros hermanos también, entonces podría pensar que aquí el apóstol está pensando en una resurrección física, pero en el contexto, a mí, en el contexto de la analogía de la fe, me parece que no va por ahí. Pero buenísima la pregunta que hiciste, hermano mío. Si tienes algo más que decir, Andrés, adelante. Sí, que respecto a lo mismo, me da la impresión, por eso estaba pensando un poco y no quise responder al tiro porque estaba viendo que la palabra acá de resurrección no es la misma que se utiliza siempre, que es anastasis, sino que es exanastasis. No sé si usted lo puede corroborar ahí. Sí, ahí está. Pero se refiere a lo mismo, sí. ¿Ah? Es que cambia el sentido según lo que estaba leyendo acá en los diccionarios. Exanastasis significa fuera de o desde adentro Correcto, hacia afuera. correcto. Entonces no es lo mismo que la palabra anastasis sola. Habla de la resurrección, sí, pero pareciera ser que aquí está hablando de una resurrección como de salida, fuera de. Sí, porque Entonces, fuera de los muertos. claro, entonces entiendo yo que Pablo, por parafrasear, está como diciendo que sabe que la meta y la vindicación de la iglesia y la destrucción del antiguo pacto es inminente e inamovible, pero lo que no sabe es que si va a llegar vivo a ese día o si Correcto. va a ser muerto antes por el imperio romano de que suceda. Pero como dice el 10, siguiendo la línea del 10, entonces pareciera ser que Pablo dice, sea cual sea el costo, estoy dispuesto a morir con tal de participar en ese evento si es que se me permite. Entonces pareciera ser que Pablo, igual que Tesalonicenses, él quisiera estar ahí en ese momento, pero no sabe si llegará, si va a alcanzar Correcto. aquel día para verlo. Sí, Entonces, no es una duda de nuevo de Pablo, creo yo, sino que él está expresando la incertidumbre sobre el método y el costo extremo que él tendría que pagar para llegar a esa meta, que es llegar a ese día, si es que llegase a ese día o a la resurrección de entre los muertos. Entonces, creo yo que ahí también está hablando, bueno, obviamente acerca del año 70 de lo que vendría. O sea, correcto. al fin de Sí, ese éxodo de salida, como lo hemos visto en otros lados. Por eso me llama la atención que diga llegar a la resurrección y cambiar aquí, dijera ex Anastasio, o sea, fuera de los muertos, claro, dando a entender de que va a ser una resurrección ya saliendo del antiguo pacto, es saliendo de toda la muerte que el antiguo pacto traía y saliendo a la vida. Entonces, eso, ligando el hecho del año 70 con la resurrección de los muertos. Por eso preguntaba si, cómo lo íbamos a entender, si era espiritual o física. sí, ya hemos aprendido que la resurrección, según mi comprensión, es espiritual. Y por eso el énfasis que hacía yo que Pablo ya había resucitado y este evento es el evento cierre del proceso de resurrección porque en el día postrero resucitan todos los que han muerto en Cristo. Ese es el evento de los que han muerto en Cristo, según lo que él mismo dijo. Entonces, súper bueno el aporte, hermano mío. Y en cuanto a lo de la palabra, anastasis y exanastasis, prácticamente es lo mismo. Lo único que la diferencia aquí es que son sacados o son levantados o puestos de pie, pero fuera de los muertos, y esa es la idea. Pero anastasis es ponerlo de pie, levantarlo, ¿m? Porque ellos ya están vivos, no están entre los muertos. Entonces, esta resurrección se diferencia
de la resurrección que Pablo enseñaba para los que habían creído en el Señor Jesucristo, que eran personas que estaban vivas físicamente y que habían resucitado juntamente con Cristo, como enseña Romanos capítulo 6 y muchos otros versículos en las epístolas. Así que muy buen aporte. Adelante, Brian. Ah, eh, si le entendí bien lo de la resurrección, usted decía que era como, tenía relación con el traspaso de, o sea, el fin del pacto mosaico, ¿cierto? Claro, está relacionado. Se relacionan, Ya. se Eh, relacionan. o sea que entonces, que usted, o sea, no sé si le entendí bien, pero usted dijo que él ya había resucitado, ¿cierto? ¿Quién él? El apóstol Pablo. Claro, claro. Ya. Juntamente con cuando le escribe a los Efesios, cuando escribe a los Romanos, a Colosenses, él habla de la resurrección para gente que está viva. Ay, ¿Te fijas? sí, Ah, claro, mejor, es mejor verlo, tiene razón. ¿Mm? es que, por ejemplo, quería saber, hacer una pregunta porque cuando en Primera de Corintios, capítulo 15 el versículo 51 ¿Sí? dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Claro, lo mismo que estamos viendo ahora. Sí, Sí, en un momento de abrir y cerrar de ojos y los muertos resucitarán incorruptibles y dice, y nosotros seremos transformados. correcto. Entonces, o sea, ese versículo a mí me da a entender que todavía no han sido transformados los que estaban vivos. Sí, pero te fijas acá, Brian, que él dice, los muertos serán resucitados, nosotros seremos transformados. Ellos ya resucitaron. Ellos van a ser transformados porque el proceso de pasar del antiguo pacto, de la ley y todo lo que implicaba, que ellos especialmente como judíos y como los judaizantes a la iglesia querían judaizarla, lo que estamos viendo con Andrés en Gálatas, entonces, claro, él no se considera de entre los muertos, de los que están en los sepulcros. Él ya resucitó, pero él va a ser transformado en el sentido de que ahora, ya sin todo lo que implica la ley, van a estar cara a cara con el Señor. No va a haber nada que impida que haya esa comunión que Dios siempre ha querido con los suyos. Entonces, aquí los muertos serán resucitados y nosotros, aquí también Él entiende que podría estar vivos, podría estar vivo para este evento final del proceso de resurrección, porque la resurrección era un proceso. Ellos ya, los creyentes que habían creído en el Señor Jesucristo, que habían nacido de nuevo, ellos ya habían resucitado. Y es por eso que aquí en Efesios capítulo 2 fíjate, Efesios 2 cuando le escribe a los Efesios, que es una carta más o menos del mismo tiempo de Filipenses. Dice, juntamente con él nos resucitó. ¿Te fijas? Juntamente resucitó e hizo sentar con él en los lugares celestiales. Nos resucitó y nos hizo sentar. Y también él lo enseñó muchas veces y esta enseñanza de la resurrección es muy, muy abundante en las cartas, en las epístolas y en toda la Biblia. Aquí, cuando le escribe a los romanos, dice, o no sabéis, versículo 3 o no sabéis que todos los que hemos sido, todos los que hemos, te fijas que Él se incluye, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque hemos sido sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5 porque si fuimos plantados, insertados, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Te fijas? No puede ser muerte, no puede ser resurrección física, según lo que entendemos acá, porque imagínate, en el cuerpo de Cristo,
físicamente hablando, física, ya corporalmente hablando, se implicaría que los creyentes a los que le escribe Pablo en Roma significaría que estarían dentro del cuerpo de Cristo, pero sabemos que eso no es. Entendemos que es espiritual. ¿Ya? Esta resurrección de que habla él, el apóstol Pablo, es una resurrección espiritual. Y la resurrección de entre los muertos es igual, es la misma, exactamente la misma. ¿Mm? Ya, Entonces, o sea, por eso que es súper bueno ver la analogía de la fe, ¿ya? Adelante, Brian. sí, sí, o sea que si le entiendo bien, la transformación no sería lo mismo que resurrección. Él, él dice que él será transformado y que ellos serán resucitados. Entonces, que es algo distinto, eh, o sea, tiene una distinción. Claro, claro. Ellos ya fueron, mira, a ver si lo alcanzamos a ver aquí en mismo Filipenses capítulo 3, ¿ya? Andrés ya había dicho algo. Rodrigo, tú querías decir algo antes, discúlpame, hermano. Adelante. Sí, o sea, entiendo lo que está explicando Brian, pero bueno, a lo mejor voy a llevar la conversación para otro lado, pero con respecto a la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando ¿Mm? Él resucita, ¿verdad? Y después, no sé, en Lucas 24, cuando se le aparece a los demás, que incluso Él come, Sí, ¿verdad? Entonces, ahí, claro, entonces, por eso digo, ojo, no quiero desviar la conversación, solamente estoy planteando lo que pensaba, ¿de acuerdo? adelante, Porque en el hermano. fondo hace ver de que en el fondo, porque lo ven y se asustan, pensaban que era un espíritu, y él dice, oye, no, soy yo, le dice, tóquenme, incluso denme de comer y comen. ¿Me explico? Entonces, entendiendo y comprendiendo de que es algo espiritual, ¿verdad? A lo mejor soy yo el que no logro entender hasta dónde llega lo espiritual, Claro, ¿verdad? ¿Me entiendes? Porque en el fondo, para mí cuando come, entonces digo, tiene necesidades terrenales, ¿verdad? Porque hay una necesidad o algo, ¿no ¿verdad? Entonces, no sí, logro entender, ¿verdad? A lo mejor esa transformación espiritual, porque lo que sí. plantea Ian, o sea, los que están muertos, como vimos en Corintios 15, deben pasar, ¿verdad? De lo no glorioso a lo glorioso, ¿verdad? Tiene que haber esa transformación. Y como los que estemos vivos, no pasamos por ese proceso de muerte, ¿verdad? Tenemos que ser transformados. Entonces ahí como que creo que es como, a pesar de que no es lo mismo, pero el propósito es el mismo, ¿verdad? Poder heredar el cielo, ya que carne y sangre lo heredarán. Ya, ya. Lo que hemos visto antes, ¿te acuerdas que estuvimos viendo que en cuanto a la resurrección del cuerpo del Señor Jesucristo es el mismo cuerpo? Ya vimos que el mismo cuerpo que entró a la tumba es el mismo cuerpo que resucitó, ¿ya? Y cuando se presenta a algunos de los discípulos, especialmente en Lucas 24, él les dice, tóquenme, ¿ya? Porque un espíritu, dice, no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Lucas 24. Y él ya había resucitado, ¿ya? Entonces, eso por un lado, saber que el cuerpo del Señor Jesucristo es el mismo cuerpo que murió, el que resucitó. Es el mismo. Él lo dijo, ¿ya? Ahora, con respecto al tema de si es una resurrección física la que se experimenta, ya hemos visto que en Juan 17, lo estuvimos viendo, que en Juan 17 el Señor dice, la hora ha llegado, ¿se acuerdan que dijo la hora ha llegado? Y después dice, dame contigo aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, él está pidiendo la misma gloria, porque dice, dame contigo aquella gloria, mejor lo pongo porque siempre es mejor aquí, ahí. En el versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Claro, uno podría decir, sí, le está pidiendo, pero con un cuerpo resucitado, el cuerpo de resurrección, el mismo cuerpo que resucitó, por eso que algunos piensan que el Señor tiene un cuerpo de carne, ¿ya? Y de hueso en el cielo, y que tiene vientre, y que tiene estómago, etcétera, ¿ya?
Algunos piensan eso, pero aquí cuando dice glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, entonces claro, alguno podría decir, sí, le está viendo la misma gloria, pero con un cuerpo, con este cuerpo que ahora ascendió. ¿Ya? Este texto no lo dice. Uno debe entender que lo está imponiendo en el texto. Pero lo que el texto sí dice, que él tenía una gloria, ¿ya? Que dejó. Y ahora le está diciendo, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Entonces, pareciera ser, me da la impresión a mí, que en la ascensión cuando Él vuelve al cielo, ya no necesita un cuerpo físico. Es verdad que uno podría decir, claro, el texto tampoco lo dice, pero me parece que se aproxima más cuando dice, glorifícame tú a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera, me parece que apunta más a la misma gloria que tenía, no a esa gloria añadirle el cuerpo físico de resurrección. Me parece que más se aproxima a que es la misma gloria que tenía antes. ¿Ya? Ahora, con respecto a la resurrección, textos que ya hemos visto antes, pero que también es súper bueno entender que la resurrección es claro en las escrituras que se dice que es espiritual. Cuando estuvimos analizando Lucas capítulo 20, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando le presentan este caso al Señor los saduceos que no creen que hay resurrección? Entonces le cuentan le narran esta situación donde una mujer tuvo siete esposos, los siete esposos eran hermanos, y para levantar descendencia, entonces Moisés en la ley decía que tenía que casarse, el hermano tenía que casarse con la mujer y levantar descendencia al hermano que había muerto. Y como la mujer pasó por siete hermanos, ¿ya? Y ninguno le dio hijos, entonces la pregunta es que después de todo murió también la mujer. Y le preguntan, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, mas los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, perdón, más los que sean tenidos por dignos de aquel siglo y de la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir. Fíjense aquí, no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Se fijan? Aquí el Señor está hablando de lo mismo que estamos hablando aquí en Filipenses capítulo 3, el texto que teníamos en mente, el evento de la resurrección de entre los muertos. ¿Ya? Ese evento de la resurrección de entre los muertos es el proceso final de la resurrección, según mi comprensión. Obviamente que la he aprendido de otros, pero me parece que es lo que más cuadra con lo que está en la Escritura. Aquí el Señor está diciendo que los que son tenidos por dignos de aquel siglo, ¿ya? Y este es el siglo venidero. Y sabemos que en el siglo venidero es la segunda venida, resurrección, juicio y la venida del reino. Entonces, aquí Él está diciendo que son como los ángeles. Y de los ángeles se nos dice en hebreo que son espíritus ministradores. ¿Ya? En Hebreos capítulo 2 hay que mostrar los versículos, ¿cierto? Porque es lo mejor. Capítulo uno versículo 14, Hebreos capítulo 1, versículo 14, está hablando de los ángeles, pero ¿a cuál de los ángeles? Versículo 13, pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Aquí está manifestando que el Señor Jesús es mayor que los ángeles, después va a decir que es mayor que Aarón, Moisés, etcétera, que todo, porque el Señor siempre ocupa la preeminencia, gloria a Dios por eso. Y en el versículo 14 dice que los ángeles, dice, no son todos espíritus servidores. Y recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Esto está en línea.
está en línea. La resurrección es espiritual. La resurrección en aquel siglo, y hablando del siglo venidero, la resurrección de entre los muertos, ¿ya? Porque Lucas 20 estábamos viendo que todos habían muerto, y esa resurrección de entre los muertos, que es la misma que estamos viendo nosotros ahora en Filipenses capítulo 3, esa resurrección de entre los muertos, los que están en los sepulcros, ellos resucitan para nunca más morir, y es una resurrección espiritual porque son como los ángeles y no pueden ya más morir, ¿ya? Entonces, me parece a mí que toda la escritura estaría apuntando a que la resurrección, tal como el Señor Jesucristo lo dijo aquí en Mateo 16, aquí, que es el versículo que nos ha ayudado muchísimo para entender que lo que el Señor Jesucristo le manifestó a sus discípulos, ¿ya? Les dijo claramente, el versículo 27, Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahí tenemos la venida del Hijo del Hombre, tenemos el juicio, y después dice, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Y Filipenses capítulo 3, 11, el apóstol dice, si alguna manera llegase a la resurrección de los muertos basado en lo que el mismo Señor Jesús ya enseñó. Y dice, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí tenemos el reino, la venida del reino, la consumación. Se establece el reino, se acaba lo que era el reino antiguo, ¿ya? Se establece el venidero, el siglo venidero, ¿ya? Entonces todo apunta a que todo lo que dijo el Señor Jesucristo, los discípulos le creyeron al Señor. No como está pasando ahora, que no le creemos al Señor, muchos de nosotros los creyentes no le creen que el Señor iba a venir en el tiempo donde algunos de los que fueron su audiencia en el primer siglo le escucharon decir estas verdades. Entonces, inconsciente o conscientemente, algunos hermanos nuestros están haciendo de nuestro Señor un falso profeta al no creerle. O hay una confusión en su mente que no se dan cuenta. Así de sencillo. No se dan cuenta, como yo no me daba cuenta durante casi 30 años, más, 30 34 tal vez, 34 años, porque me enseñaron solamente una línea y me enseñaron que la primera resurrección es espiritual y la segunda resurrección es una resurrección física, y eso es rebote en la Biblia. O sea, uno trata de meterle ahí y no hay caso, no hay por dónde meter una resurrección de ese tipo. No hay por dónde, según mi comprensión. Obviamente, de nuevo, lo que he aprendido también de otros, porque he escuchado a dispensacionalistas, preteristas parciales, mileniales, postmileniales y preterismo pleno, y me parece que lo que es el preterismo pleno en cuanto a la resurrección, me parece que es lo que más armoniza con el resto de las escrituras. ¿Ya? Entonces, súper bueno entender que Pablo, Pedro, Juan, todos ellos hablaron lo que el Señor Jesucristo les enseñó. No hablaban aparte porque ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, y lo que recibieron del Señor Jesucristo fue lo que transmitieron a las iglesias. Entonces, por eso que es súper bueno entender que el Señor Jesucristo lo dijo varias veces, que todo iba a acontecer, como vimos también en Mateo 24, todo iba a acontecer el Señor dijo, la venida, ¿ya? Iba a ser una venida en gloria, Mateo 24, versículos 30, 31, y el versículo 34 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan, todas las cosas, incluido la venida del Hijo del Hombre. Y ya sabemos que el Hijo del Hombre viene con juicio, con resurrección, juicio y la venida del reino. Entonces, todo esto, yo digo, realmente es espectacular el plan de salvación, porque engrana, armoniza, queda tan bien explicado a la luz de la enseñanza del Señor y los apóstoles, que no hay lugar a dudas, por lo menos para los que hemos visto que la relevancia de la audiencia
Y las declaraciones de tiempo y el texto en su contexto ayuda muchísimo a una comprensión que nos sirva para armonizar las escrituras. ¿Ya? Volvemos a Filipenses 3. ¿Ya? Si hay algún comentario aquí, adelante, hermano, ¿ya? Yo creo que Brian debería, no sé si Brian, la respuesta de Brian quedó ahí o no. Ahí. Brian, adelante entonces, hermano mío. Si es que aclara algo o no, tú me dices. No parece que no está Brian ahí, ¿ya? No, no, sí estoy. Es que Oye, estaba tratando de mutearme con las letras. ya, Eh, no, no, sí, sí, voy siguiendo lo de la transformación. Voy siguiendo. eh, claro, es que voy viendo que Pablo, sí, sí, incluso yo lo he visto varias veces que, por ejemplo, cuando se dice, vosotros sois sacerdotes de Cristo, eh, y eso me recuerda a Apocalipsis 20 cuando se habla de lo que son de la primera resurrección. Entonces, cuando sí, se habla de los sacerdotes, entonces, y claro, cuando también dice, eh, nosotros reinamos justamente con Cristo, también me acuerdo que esto también nos hizo sentar en los lugares celestiales. sí. Recuerdo que también está en Apocalipsis 6, no me acuerdo, o 3 capítulo 3 parece que era. Eh, entonces, es que estoy tratando de encontrar si es que no sé si en algún momento, pero creo que no lo encuentro. Entonces, claro, veo que dice transformado. Estaba buscando si decía nosotros seremos resucitados. Estaba tratando de buscar eso, para No, ver si es que los vivos no te va a aparecer nunca eso. Para la dice segunda transformado. venida, para la segunda venida siempre los que están vivos son transformados. Los que están muertos están en los sepulcros, los que están durmiendo en Cristo, ellos son resucitados. ¿Ya? Pero los vivos ya resucitaron, sí. Mira, si cuando uno se da cuenta de que la resurrección es un proceso que comenzó con la resurrección del Señor Jesucristo y continuó para el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuando vino el Espíritu Santo y entonces selló a los creyentes y entonces se les comisionó para que, o sea, recibieron el Espíritu Santo y pudieron ser testigos. Y mientras ellos estaban siendo testigos del Evangelio del Señor Jesucristo, del Evangelio de Dios, el Evangelio eterno, ellos van predicando el Evangelio y los que creen, tal como el Señor Jesucristo había dicho, ellos van resucitando. La resurrección implica volver a la comunión con Dios, porque recordemos que la muerte era una muerte espiritual. Entonces, cuando ellos resucitan, vuelven a la comunión espiritual con Dios, que no tenían, que se perdió en el huerto. ¿Se acuerdan? Entonces la resurrección es espiritual. De ahí a que cuando hacíamos los estudios anteriores, si uno sabe qué resurrección, qué muerte fue la que sufrió Adán, entonces puede después dilucidar, darse cuenta qué resurrección es la que predicó el Señor Jesucristo y es la que predicaron también los apóstoles y es la que gustaron los que estuvieron en ese siglo, ¿ya? El apóstol Pablo, los discípulos del Señor, ellos fueron resucitados espiritualmente y de ellos ya no se habla de que vuelven a resucitar una vez que mueren, no, no, porque la resurrección es espiritual. Por eso hay que encontrar algo que diga que los que están vivos van a resucitar, siendo creyentes, ¿ya? Siendo creyentes, ¿van a resucitar? No, no, porque no hay dos resurrecciones. Hay una resurrección que es volver a la comunión con Dios, que comenzó con los que estaban vivos, ¿ya? Y que concluye con los que están en los sepulcros porque son sacados del seno de Abraham o del Hades y son trasladados ahora a la comunión perfecta en los cielos. ¿Ya? Eso me parece a mí que por ahí va, hasta ahora esa es mi comprensión. Si estoy equivocado no tengo ningún problema en cambiar, pero por lo menos me parece eso lo más cuerdo hasta ahora, mi comprensión, lo que voy entendiendo. ¿Ya? No, yo tampoco he encontrado, Brian, que los vivos
los que ya creen, los que han ya resucitado, se esté diciendo que va a llegar un tiempo donde van a resucitar de nuevo. No, no. Nunca he visto algo así yo. Pero sí la resurrección de los muertos o de entre los muertos. Aquí en Filipenses Claro, 3:11. ¿Mm? claro, porque ahí en Filipenses 3:11 dice, si llegara la resurrección de los muertos. Claro. Entonces, ese llegaras o seguiría siendo que si es que él estuviera vivo para ese acontecimiento. Correcto, para la segunda venida. Porque recordemos que esta resurrección de entre los muertos implica segunda venida, implica juicio, implica instauración del reino de los cielos en la tierra. Consumación ya. Por eso que es importante entender que en la venida del Señor, cuando Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado, ¿ya? Cuando viene la resurrección de entre los muertos, ya han pasado aproximadamente como 40 años, ese es el milenio, ese es el periodo de transición del antiguo al nuevo pacto, antiguo y nuevo pacto. Y en ese periodo es donde los creyentes que creen, perdón, los creyentes van siendo resucitados, obviamente por la predicación del Evangelio, la predicación de los apóstoles, ellos van resucitando, ¿ya? Y todos los creyentes que murieron en Cristo, como dice Filipenses capítulo 4, todos los creyentes que habían muerto en Cristo y que están en el seno de Abraham o el Hades, ellos son los que son trasladados también, como dice Tesalonicenses primera 4, donde dice que ellos son resucitados y los vivos son transformados y juntamente entonces eh, pasan a la comunión con el Señor. ¿Ya? Entonces va por ahí esa reunión de los santos, que también habla en Mateo 24, está relacionado con este evento, el evento de la resurrección, donde el Señor reúne a todos los suyos. Hermano, y por ejemplo, el siguiente versículo, cuando dice, porque primero dice, si en alguna manera llegara a la Ajá, resurrección de los muertos, y sí, después dice, no que lo haya alcanzado ya, claro, ni que ya sea súper, perfecto, sino que súper, prosigo, por sí, ver si alcanzo aquello, por lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. claro. Entonces, ahí igual como que, bueno, por lo menos me gustaría analizar ese versículo porque, no sé, cómo, por lo menos a mí me da a entender que está hablando de la resurrección. Claro, está hablando, él sigue hablando de la resurrección porque ese es el tema acá. Y cuando aquí dice, no que lo haya alcanzado ya, porque la resurrección de los muertos todavía no se había dado. Entonces, él claramente dice, no que lo haya alcanzado ya. Y fíjate que la resurrección de entre los muertos, de los muertos, implica perfección, porque él dice, ni que ya sea perfecto. ¿Te fijas? Entonces él todavía está en el periodo de transición, pasando del antiguo al nuevo pacto. Ellos están ahí. Obviamente que los creyentes ya están en el nuevo pacto, pero el antiguo pacto todavía está ahí. Todavía está persiguiendo a los creyentes. Todavía está en operación, todavía está activo, están realizándose sacrificios. Todavía hay presión de los judaizantes para los creyentes. Hay esa lucha. ¿Mm? Entonces, la perfección viene cuando, y súper bueno que hayan mencionado el versículo 12, porque como está ligado con la resurrección y está hablando acerca de la perfección es cuando se consuma la obra de nuestro Señor Jesucristo en el año 70, tal como decía Andrés, y lo hemos visto tantas veces, porque es la llegada del reino. Entonces viene lo perfecto. Y lo perfecto, ni que ya sea perfecto, entonces es cuando resucitan los que están muertos en Cristo. ¿Ya? Esta es la resurrección de los muertos. Este es el juicio final también y es la segunda venida. Entonces,
aquí cuando dice ni que ya sea perfecto es porque Él sabe que está en el futuro y por eso dice, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Y recordemos que Él fue alcanzado por Cristo Jesús para predicar a las buenas nuevas. Para eso Él fue llamado, para predicar el Evangelio. Entonces, el apóstol tiene en su futuro inmediato, en su generación, él tiene el evento de la resurrección de los muertos. ¿Mm? Y por eso que sigue hablando acá después de, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Recordemos que en ese tiempo algunos decían que la resurrección ya se había efectuado, pero el apóstol en la enseñanza dice que la resurrección en su tiempo, cuando él estaba vivo, no se había efectuado, como algunos decían que se había efectuado. Él dice, no, no se ha efectuado todavía. ¿Ya? Entonces también eso es súper bueno tenerlo en mente. Ahora, en los versículos anteriores, fíjese en el contexto donde él lo dice. Ideal sería toda la carta, ¿ya? Pero por causa de que estamos viendo solo Filipenses 3, si el Señor permite más adelante, seguramente Él va a permitir que veamos tantos otros versículos que tienen mucha riqueza y que muchos de ellos están relacionados con la segunda venida, porque de la segunda venida se habla mucho, tanto en las cartas del apóstol como en los demás escritos de los apóstoles. Fíjense, dice, por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. A mí, a la verdad, no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Te fijas? Porque Él las ha escrito otras veces también. Y para vosotros es seguro. Y qué lindo es saber que para nosotros esto, ahora que esto ya pasó y que el Señor lo cumplió, también nosotros entendemos que para nosotros es seguro. El Señor cumplió a ellos y nos cumplió también a nosotros. O sea, creemos de todo corazón que Él cumple lo que dijo, que los que creen en Él tienen vida eterna. Entonces, ¿por qué le creemos al Señor? Porque Él no miente, no les mintió a ellos, tampoco nos va a mentir a nosotros, porque Él no puede mentir. Tenemos vida eterna porque creemos en Él. Y le dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros. ¿Se fijan? Porque hay gente, en ese tiempo había gente, tal como el Señor Jesucristo profetizó, que se iban, y también Pablo, en Hechos, el capítulo 20, también enseñó que se iban a meter falsos hermanos, malos obreros, judaizantes, se iban a meter, iban a infiltrar en la iglesia. Entonces, aquí él dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de la mutilación. ¿Te fijas? Mutilación y después dice, porque nosotros somos la circuncisión. Claro, mutilación porque esto es de la carne, es la circuncisión en la carne, la mutilación, porque cortan parte del cuerpo. Entonces ahí está hablando de la circuncisión y después dice, porque nosotros somos la circuncisión, haciendo la diferencia entonces de que quienes perseguían a la iglesia eran los judíos. Y aquí me da la impresión de que a ellos se refiere cuando dice guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de la mutilación. Porque nosotros somos la circuncisión y esta circuncisión no es mutilación, como la circuncisión que se hacía en el cuerpo. Dice, los que servimos en espíritu, ¿te fijas? En espíritu, no en la letra de la ley, en espíritu a Dios. Y nos gloriamos, un judío jamás, un judío bajo la ley, odiaba al Señor Jesucristo, lo aborrecían. Y el Señor Jesucristo se los dijo muchas veces que lo querían matar. Y después dice, no teniendo confianza en la carne. ¿Te fijas? Aquí dice, no teniendo confianza en la carne, y eso relacionado con la ley. Porque con la fuerza de la carne uno tendía a servir en la ley, por un lado, y por otro, en la carne del sacrificio que se ofrecía bajo la ley. Entonces no tenían confianza en eso, no tenían confianza en los sacrificios que se ofrecían bajo la ley. Bueno, todo eso. Y más el apóstol estaba hablando aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, y ahí empieza a decir que él era judío, y ahí bajo la ley, ¿te fijas? Todo eso está apuntando no solo al cuerpo de carne físico como el de nosotros, sino que mayormente el cuerpo o la carne apuntando a lo que implicaba todo lo que era el sistema mosaico.
Tengamos en mente eso después para cuando tengamos que seguir analizando otros versículos, ¿ya? Voy a dejar de grabar, ¿m? Por si acaso.